Bueno, les explico. Vamos a tener lo que es el taller de ventilación mecánica. El día de hoy se tenía programado pues la clase de la maestra Angélica, pero se tuvo que recorrer, por ello el mensaje que les envió durante la semana. Se tenía planeado que hoy termináramos con las actividades de la unidad 3 y a partir de la siguiente semana tendríamos que empezar con todo lo que es el taller de ventilación mecánica. Pero bueno, por situaciones de que nuestros docentes no pudieron de aspecto de carácter laboral, pues se tuvo que modificar la dinámica. Una situación que les quiero comentar es que los días sábados el docente o el médico quien me apoya en todo lo que es el taller de ventilación mecánica, pues de la parte laboral, pues necesita estar en el instituto. Él labora actualmente en el INER y es jefe del pabellón 2. Alguno de ustedes, yo creo que en algún momento se han topado con él. El docente es el doctor Sebastián, él se encuentra o tiene el curso o ha dado el curso de Ventila en lo que es en el Instituto de Nutrición. Entonces, no sé si habían escuchado el doctor Sebastián Rodríguez. Sí, sí lo conozco. Ok, perfecto. Bueno, el doctor pues me propuso la situación para no dejarlos a ustedes con la parte de dejar como tal descubierto la parte de ventilación mecánica, me ofreció realizar el pregrabado de las clases de ventilación de mecánica y estas clases se van a estar transmitiendo, se las voy a estar proporcionando a la maestra Magda para que ustedes puedan disponer de las clases. Les comento, las clases ya son pregrabadas de un curso que recientemente hace como menos de 2 semanas terminó. Y en alguna de las ponencias ustedes van a escuchar voces de los chicos que se les estuvo dando el curso de ventilación mecánica. Va a ser la dinámica? Posterior de que terminemos de ver todo lo que es las clases pregrabadas del docente, la última clase que vamos a tener o la que tenemos programada para su taller se va a conectar con ustedes, yo ya lo platiqué con él, se va a conectar con ustedes y si les pido que, por ejemplo, el día de hoy les voy a poner el video, no dura más de 1 hora. La primer clase aborda todo lo que son en la parte de eh, temas iniciales para poder o los fundamentos de la ventilación mecánica para que posteriormente lo podamos abordar un poquito más a profundidad. Dura como 45 minutos el video, se los voy a proporcionar, pero sí la parte como la dinámica que teníamos acostumbrados a estar realizando, de realizar preguntas, respuestas con nuestro docente de lo que nos está exponiendo, pues esta ocasión no se va a poder, sino hasta la última clase que vamos a tener con el doctor Sebastián. Ese día él se conecta y todas las clases que ustedes, todas las dudas que ustedes tengan durante estas sesiones pregrabadas, pues ustedes ese día van a tener la oportunidad de poderle transmitir o emitir todas las dudas que ustedes estén generando de este proceso. No sé si ya se dieron cuenta que en la plataforma ya se aperturó lo que es el rubro justamente del taller de ventilación mecánica. En la parte de talleres ya se aperturó el primer rubro. No sé si ya lo pudieron observar. Sí. Ok. Dentro del rubro del taller de ventilación mecánica ya está integrada la lectura que ya está prevista para este taller. Es el manual de Ventila. No sé si alguno ya pudo en algún momento, yo sé, bueno, de los exalumnos que he tenido, se les proporciona este material y muchas veces pues se difunde este documento. Pero bueno, se les integró dentro de la plataforma que tenemos, ya está la lectura. Sí les pido que esta lectura la estén revisando constantemente y junto con las sesiones pregrabadas que vamos a estar teniendo, pues vayan anotando todas sus dudas para lo que les comento nuevamente quien se va integrando ahorita la clase, pues anotan todas sus dudas y al finalizar pues toda la parte del taller, yo les voy a comentar qué día sábado el doctor se va a conectar con nosotros para que podamos resolver todas las dudas en general que hayan surgido durante el taller de ventilación mecánica. Muy aparte del documento que me apoyó la maestra Magda en subirles, que es este manual de Ventila, también hay un simulador.
Este simulador solamente corre en sus computadoras si ustedes tienen Flash Player versión 10.0, si no mal recuerdo, para que ustedes lo puedan integrar en sus computadoras. De no poder correrlo de manera normal, ustedes me comentan, yo aperturo un drive y ahí mismo yo subo la carpeta de este simulador. ¿Cuál es el objetivo? Este simulador es un simulador de Hamilton donde se proporcionan diferentes idiomas y que ustedes puedan aperturar el simulador y poder estar modificando los parámetros ventilatorios e poder ir practicando. Sé que no es lo mismo tener el contacto con un ventilador mecánico y que ustedes puedan estar manipulando todos los parámetros de cómo programar este ventilador, pero el objetivo del simulador es ese, es realmente tener la pantalla y poder modificar todos los parámetros ventilatorios y que ustedes vayan perdiendo en un periodo de tiempo, pues el miedo a esta situación. En algún momento le planteé al maestro Alejandro Rizo que si podríamos realizar el proceso de simulación dentro de lo que son las instalaciones, puede ser del INER o en el laboratorio del instituto. Estoy en espera todavía de la respuesta y si no fuera así, pues va a ser si nos autorizan en lo que son las aulas de Hospital 20 de Noviembre, que es donde normalmente realizan la parte de talleres presenciales con todas las medidas que se requieren para que ustedes puedan, a final de cuentas, poder realizar y tener ese contacto. Sabemos que dentro de todo este proceso de la pandemia, muchos de ustedes se encuentran fuera o se están residiendo en la parte no de la Ciudad de México y es un tanto complicado el hecho de desplazarse, sabiendo que tenemos la facilidad de esta parte del diplomado de que se comentó que todo es de carácter virtual. Quienes no han podido ingresar a todas las clases, pues se han puesto al corriente con las clases que ya se tienen grabadas. Entonces, tampoco el objetivo es que ustedes les complique esta situación de poderse estar desplazando y a final de cuentas también por eso fue la propuesta del simulador. Si en algún momento me autorizaran la práctica clínica, pues ya les haré saber digo, no les va a afectar en el hecho de que si asisten, no asisten, sino el objetivo que yo quiero que se lleven de la parte de ventilación y que ustedes consideraríamos como la parte de la fortaleza para que ustedes dentro de su práctica clínica lo desarrollen, es que pues también tengamos el contacto con esta situación. Y bueno, si se planteara la situación de ver la última clase al docente, que eso es lo que ha hecho con la parte de la especialidad, el doctor da las clases de manera virtual y el último día él me solicita pues un día para poder tener contacto con todo el grupo y externar, todo el grupo externa sus dudas y les enseña por medio de este simulador el desarrollo o el aspecto de la programación que no hayan quedado claros dentro del proceso del taller. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Yo sé que algunos se fueron integrando posteriormente. No, Miss, todo bien, gracias. ¿Sí? Todo bien, maestra, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ya se desarrolló bueno, ya está en plataforma la primera actividad, les digo, les recuerdo nuevamente, está el manual de Ventila y está el simulador y que ustedes pueden descargar y que en su momento, yo tengo los correos de varios de ustedes y puedo añadirlos como coparticipantes para que puedan ustedes adquirir el simulador si no pudiera correr el que se pudo subir a la plataforma dentro de sus equipos, ¿sale? Pero sí les pido que como requisito tengan la aplicación de Flash Player 10.0, que es la versión que se pide para que pueda correr este simulador, ¿sale? No sé si tengan alguna otra duda y la actividad, perdón, que les mencionaba es la realización de por lo menos de 20 a 30 tarjetas digitales donde ustedes van a estar integrando todo lo que son algunos de los términos o palabras clave que se van desarrollando durante el proceso de ventilación mecánica, desde qué es el PIP, qué es la distensibilidad, o sea, términos que van más competentes a la parte de poder entender toda esta parte de la ventilación mecánica. Esas tarjetas, pues ya no sé si pudieron ver las indicaciones, las instrucciones, va referente a esta primer clase que les comento, no dura más de una hora, se las voy a transmitir ahorita en un momento.
y que las próximas clases no va a ser forzoso. La próxima clase, recuerden, es con la maestra Angélica. Terminando esta situación con la profesora Angélica, vamos a continuar con lo que es ventilación mecánica, pero ya le voy a poder subir las clases ya pregrabadas a la maestra Magda para que ella me haga favor de poderlas colocar en la plataforma y que en esas semanas que por ejemplo, creo que son 2 o 3 semanas que vamos a estar, o 2 o 3 sábados que van a ser clases pregrabadas, ustedes la puedan observar en el tiempo que ustedes lo requieran, que tengan ese tiempo para poder desarrollarlo, pero las actividades que ya se tienen para el taller, pues ya son fechas establecidas y ustedes también aprovechen ese tiempo para poderlas ir realizando. La primera actividad se entrega el día 30 de abril, si no mal recuerdo, y les comento, tienen tiempo para ir realizando estas tarjetas de este sábado hasta el día 30 de abril y se van integrando. Lo que sí les pido es que cuando ustedes vayan integrando cada uno de estos términos dentro de las tarjetas, me coloquen si van a citar, citen, si lo van a tomar del manual de Ventila, ustedes citen esas tarjetas en la parte inferior derecha de las tarjetas para que sepamos, ustedes también sepan, posteriormente para su propia utilización meramente de ustedes en el aspecto laboral, sepan de dónde se obtiene esta información y que tiene un fundamento. Entonces, si no hay ninguna otra duda, chicos, me voy a permitirles ahorita transmitir el primer video y les voy a comentar, el doctor tiene hasta cierto punto una manera de exponer y cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues estoy al pendiente de cualquier situación. Y bueno, no sé si hasta aquí, digo, no me canso de preguntarles si tienen alguna duda, Yo, porque, maestra, sí, Miriam. perfecto. Mande, Miriam. Por ejemplo, de las tarjetas estaba viendo, ya ahorita, bueno, nos comentó, no, Ajá. sí quedó como bien. Yo, bueno, entendí bien. Por ejemplo, de las tarjetas no sé, vamos a hablar de lo que es el PIP. Pondríamos como el título PIP y ya después ahí describir en qué consiste y parámetros. Exactamente. Ok. Ustedes, dentro de su tarjeta, lo que a mí me interesa de manera principal es que vayan agarrando o tomando todos estos ya sea desde que es el PIB, la distensibilidad, para que posteriormente ustedes cuando estén dentro o frente a un ventilador no le tengan miedo. El objetivo, y siempre hemos visto muy buenos resultados, que cuando realizan este tipo de actividades y que ya están delante del ventilador mecánico, les cuesta mucho menos trabajo y créanme, ustedes terminan dando mejor a toda la parte pues en manera general al equipo multidisciplinario, ustedes terminan siendo los expertos de esta parte de la ventilación mecánica. Digo, no les voy a decir, es que ustedes están para plantearles que ustedes van a programar al 100% el ventilador, pero con las dinámicas que vamos a estar viendo dentro de todo el curso, ustedes se darán cuenta que hay aspectos que, pues bueno, se van a facilitar más y hasta cierto punto ustedes siendo el experto dentro de esta parte, pues mejoraríamos la atención con nuestro paciente. Pero sí, ese es el objetivo, Miriam, que ustedes vean principalmente y que retomemos que hay aspectos, no sabemos todo, pero pues por lo menos tengamos ese apoyo de manera digital de poder ver, híjole, no me acuerdo qué es la distensibilidad, lo busco de manera rápida y ustedes ya se van a dar cuenta que va a ser un poco más fácil para el aspecto de poderlo entender y explicar y de igual manera que yo sé que muchos de ustedes tienen contacto con compañeros de nuevo ingreso, con alumnos, con estudiantes, entonces también toda esta parte pues les va a ayudar bastante. Sí, maestra, gracias. Sí, ¿alguna otra duda, chicos? Entonces, si no hay ninguna otra duda, me voy a permitir. El video dura 48 minutos y en cuanto termine de proyectarse, pues bueno, el objetivo es que ustedes el día de hoy no ocupemos más de su tiempo y que se pueda ustedes empezar a realizar este tipo de actividades. ¿Sí? Sí, Miss, gracias. O sea, después, perdón, Mande. después del video ya no vamos a tener otra actividad. No, exactamente.
ya ustedes serían libres por el día de hoy para que puedan desempeñar la actividad que se les está solicitando. Digo, no es como de hoy para mañana, tenemos el tiempo, pero si ustedes tienen alguna otra actividad que realizar, yo sé que ustedes ya tienen destinado para el día de hoy el diplomado, pero pues bueno, no todo el tiempo es estar al 100% dentro de la plataforma. Recordemos que es de una manera híbrida que podemos pues aprovechar todas las herramientas que se nos proporcionan. Si tuvieran alguna duda, pues estoy al pendiente de sus comentarios, de las preguntas que ustedes tengan y pues sería hasta el día de hoy terminando el video, terminan nuestras actividades y ustedes podrían desarrollar lo que tengan pendiente desde lo que es la unidad 3 con la maestra Angélica y que no hayan podido entregar y posteriormente pues poder trabajar con la parte del taller de ventilación mecánica. Terminando de proyectarse el video, pues se cierra la sesión y le envío esta clase que se está grabando a la maestra Magda para que ustedes puedan consultarla durante la semana. Y ya posteriormente la siguiente semana, recordemos que vamos a retomar la parte con la maestra Angélica, pues que sí vamos a estar el próximo sábado, pues casi primero empezamos de 8 a 2 de la tarde y posteriormente recuerden que se les había comentado que a las 4 de la tarde se iba a conectar otro de sus docentes invitados de la maestra Angélica y quien se pudiera quedar ese día a las 4 de la tarde para poder tomar la clase, pues sin ningún problema. Quien no pudiera estar a esa hora, pues lo entendemos, digo, tenemos actividades ya previstas dentro de nuestro día a día y pues tampoco es nuestro objetivo estar como interrumpiendo esta situación. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, me voy a permitir proyectarles el video. Ya pueden verlo, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Sí, gracias. Entonces, Y ya se ve. voy a poner a correr el video y continúa en grabación esta sesión, ¿sale? Para su desarrollo profesional, considerando que ustedes van a hacer terapia intensiva, pues el paciente crítico en la gran mayoría de las veces requiere ventilación mecánica. ¿Ah? La intención del curso es que ustedes le pierdan el miedo a usar un ventilador. ¿Va? Incluso se trata de que ustedes aprendan a usarlo. ¿Va? Ese es el objetivo. Específicamente iremos trabajando algunas cosas, pero en general, pues se trata de quitarle el misterio. ¿Va? Para eso es indispensable que lean. Sí necesito que lean. ¿Va? Porque si no leen el manual no va a haber manera alguna de que yo les resuelva sus dudas, ¿no? O sea, ya llevo un buen rato dando este curso, y ya sé más o menos por dónde van las dudas, pero no por eso le voy a atinar a todas. Y también necesito que se sientan con la confianza de preguntarme, no pasa nada, ¿va? Nunca he corrido a nadie por preguntar algo que me parezca tarugo. Puedo repetir las cosas cuantas veces lo necesiten, no me molesta. ¿Va? Entonces, se trata de que ustedes vayan entendiendo. ¿Ok? Entonces, Mago, nada más te pido si me das autorización para compartir. Sí, tiene la autorización, doctor. A ver, entonces. Ahí voy. Pues bueno, vamos a empezar platicando sobre la fisiología de la ventilación mecánica. Ok, entonces, en realidad lo que tenemos que imaginar es que el paciente que tenemos frente a nosotros es un paciente que perdió la capacidad de meter y sacar el aire. Las funciones del sistema respiratorio, en realidad, estamos acostumbrados a pensar que el oxígeno sirve más bien que solo sirve para meter oxígeno, ¿no? Y bueno, pues el oxígeno tiene que entrar a los pulmones, tiene que llegar al alveolo y del alveolo tiene que difundir a la sangre. Sin embargo, la realidad es que la función de esta parte en realidad va mucho más allá, incluyendo
específicamente otras funciones como sacar CO2. ¿De acuerdo? Entonces, y yo sé, digo, en general, estamos como muy acostumbrados a creer que solo sirve para el oxígeno y no considera el CO2, y a lo largo del curso, pues probablemente veremos que eso es una mentira, ¿no? Ventilar, en realidad, solamente es esta parte. Todo lo demás que pasa en el sistema respiratorio no es ventilación. La ventilación es meter aire y sacar aire. Y pues cuando metes aire, metes oxígeno, y cuando sacas el aire, sacas el. Por definición, el aire se mueve del lugar donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, si nosotros estamos diciendo que el aire pasa de donde hay más presión a donde hay menos, pues entonces significa que hay más presión afuera que adentro del tórax. En general, la manera en cómo nosotros respiramos es que generamos una presión negativa. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de presión negativa? Una jeringa. Una jeringa, ¿va? Una aspiradora, ¿va? Es hacer succión. Entonces, contrario a lo que te puedes imaginar, tú metes aire, no porque metas aire, sino porque chupas aire, ¿va? Yo sé que parece una tontería, pero te lo juro que va a tener relevancia más de rato. Tu tórax se mueve como si fuera una jeringa, ¿no? El émbolo de una jeringa se va para abajo a través del diafragma, y con eso, entonces, generas una presión negativa dentro del tórax. Una presión negativa con respecto a la presión que tienes en la boca, ¿va? De modo que, pues, naturalmente, tú permites que entre el aire. ¿Vamos bien? Así es como nosotros inspiramos. Para eso, pues, necesitamos el émbolo, y el émbolo es un músculo que se llama diafragma. El 80% de la respiración es brindado por el diafragma, ¿va? Sin embargo, cuando nosotros metemos aire, ¿no? Y hacemos esta presión negativa, hay otras ventajas de hacerlo. Y una de ellas es que adentro del tórax está la vena cava, que la vena cava no tiene músculo. Y entonces, si tú lo que haces es que le pones presión negativa acá y lo que haces es que chupas, esto se abre. Entonces, la vena cava se abre cada vez que tú metes oxígeno, cada vez que tú metes aire, y eso aumenta el retorno venoso. Y como te podrás acordar, si aumentas el retorno venoso, pues mejoras el gasto cardíaco. Entonces, podemos decir que el simple hecho de respirar nos permite también mejorar el gasto cardíaco. ¿Se va entendiendo? El volumen que entra normalmente, el aire, la cantidad de aire que nosotros metemos de manera inconsciente, o sea, cuando no estamos pensando en respirar, se llama volumen corriente. Evidentemente, si nosotros hacemos un esfuerzo, podemos meter más aire del que estamos acostumbrados a meter, ¿correcto? Y también, si nosotros hacemos un esfuerzo, podemos sacar más aire del que estamos acostumbrados a sacar. Y por eso ven esta curvita así, ¿va? Nosotros normalmente metemos este volumen corriente, pero también podemos meter más aire y también podemos sacar más aire. Y si se dan cuenta, también siempre está este espacio aquí, que es aire que no podemos sacar, porque el pulmón no deja que se vacíe por completo el pulmón. A eso le llamamos volumen residual. ¿Vale? Y entonces, pues la pregunta en realidad es, ¿cuánto aire le vamos a meter nosotros a un paciente? Y la cantidad de aire que le metemos nosotros a un paciente en un minuto, pues se llama volumen minuto. Y pues el volumen minuto es exactamente lo mismo que la cantidad de aire que metes en una respiración multiplicado por el número de veces que respiras en un minuto, ¿no? Y por eso entonces la fórmula del volumen minuto es volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria.
¿Eso se entiende? ¿De qué depende el volumen minuto de una persona? O sea, tú, ¿cuánto volumen minuto tienes? Les voy a voltear la pregunta. No se espanten, contéstenme, porque si no se van a aburrir nada más de estarme leyendo, de estarme viendo, qué hueva. ¿Sale? Vamos a estar aquí todo un ratote como para que solo me oigan a mí en un monólogo. Entonces, ¿para qué metemos y sacamos aire? Para sobrevivir. Ok, muy bien, vamos bien. ¿Y por qué sobrevivimos y metemos y sacamos el aire? Para hacer hematosis. Ok, ¿y eso de la hematosis qué es? Se oye muy científico. Intercambio de dióxido de carbono por oxígeno a nivel alveolar. Muy bien. ¿Y de qué depende cuánto intercambiamos? Del estado en el que estamos. Por ejemplo, ahorita que estamos sentados, estamos con una inspiración y expiración. Y si estuviéramos corriendo, sería diferente, yo creo, el volumen que se ingresa. Muy bien, Carla, eso es cierto. ¿Y por qué cuando corres aumentas el volumen? Porque estoy hiperventilando. Muy bien, ¿por qué estás hiperventilando? Porque requiero más oxígeno para hacer intercambio gaseoso porque mis músculos y mis órganos lo requieren. Muy bien. Ujú. ¿Se acuerdan cómo les dije que al principio a nosotros nos contaron una historia en el kinder? Cuando ustedes estaban en tercero de kinder, les dijeron que las plantitas eran muy buenas porque ellas se comían el dióxido de carbono y sacaban oxígeno y que nosotros cada vez que respirábamos solo escupíamos dióxido de carbono. Eso nos dijeron, ¿no? De modo que siempre nos dijeron que lo más importante del mundo era el oxígeno. Y todos tenemos la idea de que respiramos porque necesitamos oxígeno. Eso es una mentira. Nosotros respiramos porque necesitamos sacar CO2. El CO2 es el estímulo número uno para que nosotros respiremos. ¿Qué cosas hacen que aumente la cantidad de CO2? Estados de mucho metabolismo. Perfecto, la actividad metabólica, Pedro. ¿Va? Así, de sencillo. Entre más actividad metabólica tengas, más vas a necesitar sacar CO2 y más aire vas a tener que meter y sacar. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, como dijo Carla, sí depende de tu actividad, pero en general en un individuo que está acostado y ahí tirado, ¿de qué crees que dependa la actividad metabólica de un individuo? De respirar. De su tamaño. Entre más grande está el vato, pues más consumo metabólico va a tener que alguien que está bien chiquito. ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien? Entonces, el volumen minuto es una expresión de la actividad metabólica y cada persona tiene un volumen minuto diferente. ¿Va? A lo mejor todos ustedes respiran a 20 respiraciones por minuto, pero cada uno de ustedes va a meter un volumen corriente diferente en cada respiración, ¿se entiende? Por lo tanto, su volumen minuto va a cambiar. ¿Queda claro? Resulta que los primeros ventiladores que inventaron eran unas aspiradoras humanas. Te metían en una cosa que se llamaba una cámara de hierro, ¿no? En unos pulmones de acero, así se llamaban, en el que te metían en un cuarto todo de hierro y solo te dejaban la cabeza afuera. Y lo que hacía el cuarto de hierro es que succionaba, hacías como una aspiradora y entonces te jalaban el tórax, ¿no? Y entonces con eso abrían, o sea, te abrían el tórax y entonces era la función de hacer el diafragma. ¿Se entiende? Hacías presión negativa y metías aire. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pues que imagínate que tuvieras que canalizar a alguien adentro de la cámara de hierro, pues no se puede. O limpiarle una escara,
que quiera hacer pipí, ¿no? Entonces, los pulmones de hierro prácticamente no duraron mucho. Y entonces a alguien se le ocurrió, bueno, pues si lo que hace que entre el aire es la diferencia de presiones, vamos a voltearlo. Y entonces tú te llega un paciente y lo primero que haces es que lo duermes, lo jeteas y ya no puede hacer esfuerzo con el diafragma. Por lo tanto, la presión en el tórax es de 0. Y lo que vas a hacer es que le vas a poner presión en la boca. Y entonces ahora sí le vas a meter el aire. ¿Se va entendiendo? Eso se llama presión positiva. Pues si no haces presión negativa, es presión positiva. Y toda la ventilación mecánica sucede con presión positiva. ¿Vale? Entonces, contrario a lo que estamos acostumbrados a pensar, un paciente que está ventilado está en contra de la fisiología. Le estamos volteando por completo el mecanismo. En vez de que él chupe aire, se lo estamos metiendo así a huevo. Órale. ¿Va? Y pues hoy vamos a, bueno, no hoy, pero a lo largo de este curso vamos a ir aprendiendo cómo meterle el aire a huevo. ¿Sale? Ustedes disculpen mi folclore, pero... ¿va? Está bien, profe, no se moleste. ¿Qué problemas crees que va a haber si tú le metes aire a un paciente? Que nos pasemos de presión. Ajá, barotrauma. Ajá, y si te pasas de presión, ¿cuál es el problema? Que puede llegar a colapsar Si la en algún ventaja... punto. Claro, pues entonces la vena cava, en vez de hacerle así, la vena cava, ¿qué le vas a hacer? La vas a cerrar. Vas a disminuir el retorno venoso y vas a tener efectos hemodinámicos. Pues uno de los riesgos de la ventilación mecánica es el efecto hemodinámico de meterle presión positiva al tórax. ¿Tiene sentido? Y la otra, como también dijo Mario, si tú le metes aire al alveolo, el alveolo pues se va a inflar de más. Y si tú lo inflas de más, pues va a empujar a todo lo que tenga al lado, y lo que tiene al lado es el capilar. ¿Se entiende? Y entonces eso, aparte de todo, aparte de que le estás mandando menos sangre al corazón, le estás apretando acá arriba la llave. Más va a batallar. ¿Vale? Entonces, tampoco es como que ponerle ventilación mecánica a un paciente, se enchilame otra. ¿No? Una cosa así. Quizá lo más importante que vamos a aprender en este curso es, si tú un paciente tiene fiebre y le pasas 1 gramo de paracetamol, le quitas la fiebre, ¿correcto? ¿Qué pasa si le pasas 10 gramos de paracetamol para la fiebre? Sería Pues lo tóxico matas, para ¿no? el cuerpo, ¿no? Ajá. Nos queda claro que lo matas. Bueno, lo mismo pasa con el ventilador. El ventilador lo puede salvar si le das la dosis adecuada, pero también lo puede matar, igual que si agarraras una pistola y se la aventaras así, ¿no? A quemarropa. ¿Ah? Entonces, básicamente, aquí esta clase se llama ¿Cómo no matar a alguien? ¿Ah? Es lo que vamos a aprender. Entonces, si se dan cuenta, pues hemos estado hablando de la presión y que si le metes presión y que si hace presión y quién sabe cuánto, y te vas a dar cuenta que en la ventilación mecánica hay muchos nombres para las presiones. ¿Ah? Entonces, según el lugar en donde esté la presión, pues es cómo se le va a llamar. ¿No? Si estás en la vía aérea, pues se llama presión de la vía aérea, y si estás en el alveolo, se llama presión alveolar, y si estás en la pleura, se llama presión pleural. La única que tiene un nombre raro es la que está en la boca, que se llama presión de apertura, porque abres la boca. Ya. ¿Vale? Y cada una de esas, si tú restas una contra la otra, cada una tiene un nombre. Pero pues qué flojera aprenderse todas esas, yo solo te pido que te aprendas 2. La diferencia entre la presión alveolar y la presión de la vía aérea se llama presión transaérea.
Y la diferencia de la presión pleural menos la presión alveolar se llama presión transpulmonar. ¿Va? ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? La diferencia entre la presión del alveolo y la presión de la vía aérea se llama presión transaérea. Y la diferencia entre la presión de la pleura y la presión del alveolo se llama presión transpulmonar. ¿Va? ¿En qué momento hay más presión adentro del tórax? Cuando sale el aire, ¿Cuándo qué? Respiración. Respiración. En la inspiración. En la inspiración. ¿En qué momento de la inspiración? Al final de la Yo sé que parece una inspiración. pregunta al final de la inspiración, ¿no? En el momento que tú acabaste de meter aire es cuando más aire tienes adentro del tórax, es cuando más presión tienes ahí adentro, ¿verdad? A esa presión se le llama presión pico, porque es la presión máxima. ¿Vamos bien? Ahora, la presión máxima que tenemos adentro del tórax, si yo le meto 20 centímetros de presión a la boca, ¿tú crees que los 20 centímetros van a llegar al alveolo? Entonces, no sé si alguna vez ustedes tuvieron infancia y fueron a una fiesta infantil. Yo quiero creer que sí. Y en las fiestas infantiles estaba este juego bastante molesto, que era como un túnel de tela. Y se hacían competencias a ver quién cruzaba primero el túnel de tela, ¿no? Metían a un monigote gateando ahí en el túnel y otro del otro lado y entonces tenía que correr ahí gatear hasta salir del otro lado del túnel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí fueron a las fiestas? Ok, bueno. Si no fuiste, pues qué triste. Entonces, el niño que está gateando tiene que perder tiempo en abrir el túnel de tela y aparte en avanzar, ¿no? Eso es más o menos lo que tiene que pasar. Tiene que abrir el túnel y avanzar. Lo mismo hace el aire cuando entra al pulmón. Pierde tiempo en abrir la vía aérea, ¿va? Porque la vía aérea está cerrada y lo tienes que ir abriendo y al mismo tiempo tienes que avanzar. De modo que la presión en general en el pulmón se divide en dos. La que tú gastas en abrir y la que tú gastas en avanzar e inflar el pulmón. Entonces, la presión que va a llegar al alveolo no va a ser la misma que tú le pongas en la boca. Y la pregunta de la gallina de los huevos de oro es, ¿cuánto de la presión que le estoy metiendo en la boca llega realmente aquí abajo? ¿Sí me explicó? Y lo ideal sería que tuviéramos un transductor microscópico, ¿no? Que le metemos una aguja, llegamos al alveolo y medimos cuánta presión hay en el alveolo, pero pues eso no se puede. Entonces lo que hacemos es que usamos una cosa que se llama presión meseta. La presión meseta significa que vamos a hacer que el paciente meta aire y cuando acabe de meter aire, le vamos a tapar la boca. Y vamos a hacer una pausa inspiratoria. En el momento que tú le tapas la boca y haces una pausa, lo que sucede es que el aire ahora se va a mover entre los alveolos chiquitos y los grandes y se va a equilibrar. Y la presión que tú midas en ese momento es la presión que está en el alveolo. ¿Se entiende? La presión meseta es nuestro mejor análogo de la presión alveolar. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Va.
Entonces, si yo le meto 20 centímetros de presión a un paciente, ¿cuánto volumen va a meter? Si yo te pongo aquí 20 centímetros de agua, ¿cuánto volumen vas a meter? No es una pregunta retórica, pues. No es filosófica. O bueno, te la pongo al revés. Vamos a suponer que yo decido meterle medio litro de aire a un paciente. ¿Cuánta presión va a hacer en el pulmón? ¿No? ¿Nadie en el salón quiere participar? Pero es que no, como que no le entiendo a la pregunta, maestro. O sea, no Sí, bien, haz de pues. cuenta que yo te meto 500 mililitros de aire. ¿Va? ¿Cuánta presión vas a hacer adentro del tórax? ¿Cuál es la fórmula para saber cuánta presión haces a partir del volumen? Es que o se controla volumen o se controla presión. Muy bien. Entonces, en realidad, la respuesta es que no sabemos. ¿Va? Tú le metes 500 mililitros en la boca y tú no sabes cuánto está llegando acá. Tú le metes 20 centímetros de presión en la boca y tú no sabes cuánto volumen está metiendo. ¿Va? Una misma presión puede generar diferentes volúmenes. Esto es para decirte, yo a ti te puedo meter 500 mililitros y a tu compañero de al lado meterle otros 500 mililitros y cada quien va a hacer una presión diferente. Entonces, seguramente tú estás tratando de aprender una receta de cocina para ver cómo vamos a programar un ventilador, ¿no? Usted nada más dígame qué le voy a picar, doctor. ¿Ah? Y pues no funciona así, porque cada vato que tengas de enfrente lo vas a ventilar de manera diferente, porque tú no sabes cuánta presión te va a hacer, ni cuánto volumen va a meter. ¿De qué depende cuánto volumen llega aquí abajo, a los pulmones? ¿De la presión? No. Ya te lo dije, le estoy dando más la misma vuelta al mismo concepto, solo que Del pulmón de cada paciente, ¿no? depende del pulmón de cada paciente, eso es cierto, ¿va? Pero en general depende de dos cosas, de cuánto batallas para abrirlo y cuánto batallas para inflarlo, ¿no? Y eso, cada uno de esos tiene un nombre más científico que esto que yo estoy diciendo. La facilidad con la que tú inflas un globo se llama distensibilidad. Y perdón para todos aquellos que no tuvieron infancia, pero los voy a volver a llevar a la fiesta infantil, ¿no? No sé si te acuerdas que había los globos normales, ¿va? Como del número 4 o el número 5, y había unos pinches globitos chiquitos que costaban un chorro de trabajo inflar. Y que estabas inflando los cachetes y no lo podías inflar. ¿Sí? Eso es distensibilidad. Un pulmón que necesitas hacer mucha presión, ¿va? Para inflarlo poquito, como los globitos chiquitos, es poco distensible. Un pulmón que con poquita presión tú lo inflas mucho, como los globos grandes, es muy distensible. ¿Va? ¿Qué tanto volumen, qué tanto cambia el volumen por cada unidad de presión? Es la distensibilidad. ¿Se entiende? Y el otro parámetro se llama resistencia. ¿Qué tan fácil o difícil es abrir la vía aérea? Y todos los problemas respiratorios, creo que se cortó. Se cortó. Sí.
Todos los problemas respiratorios se pueden dividir en dos grandes grupos. O son un problema de la vía aérea o son un problema del pulmón. O son un problema de la resistencia o son un problema de la distensibilidad. ¿Va? Cuando tú tienes un paciente que le falta el aire, no sabes en dónde tiene el problema. Parte de la chamba va a ser investigar si el problema es la resistencia de la vía aérea, porque la vía aérea esté cerrada. Acuérdate que entre más chiquito sea el radio, más resistencia hay. O si el problema está en inflar el pulmón, en la distensibilidad. ¿Vamos entendiendo bien eso? Nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a meter aire al paciente y lo podemos meter a diversas velocidades. Tú puedes decidir meter el aire 500 mililitros, meterlo muy rápido o meterlo muy lento. A esa velocidad le llamamos flujo. ¿Ah? Y el flujo, en realidad, si yo te digo que nos vamos a ir de aquí a Cuernavaca, que vamos a ir a 300 kilómetros por hora, vamos a llegar en media hora, ¿va? Si yo te digo, oye, quiero que lleguemos a Cuernavaca en 1 hora, ¿a qué velocidad tienes que ir? A la mitad, 150. A la mitad, a 150, ¿va? Es lo mismo hablar de velocidad que hablar de tiempo. ¿Se entiende? Quiero que metas el aire en 0.5 segundos, es lo mismo que decir quiero que metas el aire a una velocidad de tanto. ¿Sí se entiende? Esto es para que no se hagan bolas más adelante, por eso es importante que esto lo vayan entendiendo. ¿Ah? Por último, siempre, seguramente se aprendieron así como, todo el mundo se aprende como merolico el clásico. La inspiración es un proceso activo, mientras que la inspiración es un proceso pasivo, ¿no? Todo el mundo lo recita, ¿no? Nadie lo entiende, pero ahí todo el mundo anda diciendo. Se dice que la inspiración es un fenómeno activo porque ocupas músculos, ¿va? La expiración es un proceso pasivo porque no ocupas músculos. La expiración sucede solita. Haz de cuenta que tú lo que haces es que jalas el émbolo de la jeringa y luego nomás lo sueltas. Y cuando lo sueltas, ¡pum!, regresa. El pulmón tiene una naturaleza, así más bien, tiene una propensión natural para colapsarse. ¿Se va entendiendo? Y esa es la razón por la cual cuando tú vas caminando por la calle, ¿no? Y de repente sale alguien con un picahielos y te dice, guárdame esta, ¿no? Lo primero que hace tu pulmón, ¿no? Es que se colapsa. Si por tu pulmón fuera, viviría cerrado. ¿Va? Y eso se logra debido a una cosa que se llama tensión superficial. La tensión superficial es que las partículas del alveolo están unidas una con otra y entonces eso hace que tenga la naturaleza de cerrarse. Los bebés cuando nacen prematuros, por ejemplo, parte del problema es ese, que el pulmón tiene tanta tensión superficial que se cierra y por eso hay unas sustancias especiales que son los surfactantes, ¿no? Que lo que hace es que se mete entre las moléculas y evita que tengan estas fuerzas de contracción. Es importante entender que no todo el aire que tú metes participa en el intercambio. Porque parte del aire que tú metes se queda en los bronquios y en los bronquios no intercambias. ¿Va? A todo ese volumen que se queda en las vías aéreas que no intercambian, se le llama espacio muerto anatómico.
Ahora, esto es importante porque cuando tú intubas a un paciente, su tráquea, que medía 15 centímetros, ahora mide 15 centímetros más. Y no solo eso, tú le pusiste un circuito de 2 metros enteros, de modo que ahora su tráquea mide 2 metros y medio. El espacio muerto anatómico que le pusiste es mayor. ¿Se va entendiendo? Al mismo tiempo, puede ser que el aire llegue a los alvéolos, que es donde intercambia, Maestro, pero ¿qué perdón que le pasaría si... interrumpa. Entonces, Dime. disculpe, ¿sí me escucha? Bueno, es que no le entendí Sí, lo que dijo. Quiere decir, usted, bueno, a grosso modo, usted, cuando se intuba un paciente es como poner una extensión de la tráquea, tal cual. correcto. Porque es un pedazo de vía aérea que no intercambia oxígeno. En el Junto con los circuito no circuitos. intercambias oxígeno. Ok, Exacto. gracias, gracias, gracias. Eso es espacio muerto anatómico. Ahora, imagínate que tú llegues al área donde sí intercambias, que es el alvéolo. Y el alvéolo está cerrado o está lleno de moco. ¿Vas a intercambiar? No. Los espacios que están diseñados para que intercambies oxígeno y no intercambian oxígeno se llama espacio muerto fisiológico. ¿Se va entendiendo? Esto se los digo porque si yo al pulmón le meto 300 mililitros y le saco 300 mililitros, el pulmón se va a inflar y se va a desinflar. ¿Cierto? Y parte del problema es que el alvéolo está húmedo y mojado y pegostioso. Y entonces cuando se junta el alvéolo, cuesta mucho trabajo despegarlo. Entonces nosotros normalmente estamos acostumbrados a meter aire, sacarlo, y justo cuando ya se va a colapsar el alvéolo, volver a meter aire. ¿Va? Pero cuando tú tienes un individuo que le acabas de pasar midazolam, fentanil, bupre y quién sabe cuántas cosas y le tumbas el centro respiratorio, se vuelve muy idiota para hacer eso y no puede. Entonces tú lo que vas a hacer es vas a decir, quiero que metas 300 mililitros, que los saques, pero me vas a dejar ahí adentro como 5 centímetros de presión para que el alvéolo se quede abierto. A esa presión que dejas al final de la expiración se llama presión positiva al final de la expiración, también llamada PIP. ¿Preguntas? Bueno. Es muy importante que leas todos estos conceptos, ¿va? Porque si no te vas a hacer unas pelotas horribles más adelante. ¿Va? Si para la próxima clase tú leíste algo y ya no te acordaste qué dije yo, ¿va? Y ya no entendiste y te hiciste bolas, me dices y con gusto lo volvemos a explicar. ¿Va? Vamos a hablar de los modos ventilatorios. Entonces, en realidad, el modo ventilatorio es la manera en cómo nosotros vamos a interactuar con el paciente. Nosotros vamos a decidir una variable de control y una secuencia de respiración. Cuando hablamos de variable de control, no sé si se han dado cuenta que yo todo este tiempo he estado hablando de que a veces metemos presión y a veces metemos volumen. Justamente eso es la variable de control. El que decidamos nosotros con qué vamos a trabajar. ¿Tú quieres meterle volumen o tú quieres meterle presión? ¿De acuerdo? El problema es que tú solo puedes controlar una de las dos. Como bien dijeron en el salón, o metes presión o metes volumen. Y si tú le metes volumen, no sabes cuánta presión hace.
Y si tú le metes presión, no sabes cuánto volumen mete. ¿Sí se va entendiendo? Y para eso está esta fórmula que se llama la ecuación del movimiento. ¿Ah? La ecuación del movimiento dice que la presión de un lado, la presión de un lado es igual, ¿ah?, a la suma de la elastancia más la resistencia. Llámese esto que ya habíamos platicado, la presión se va a dividir entre lo que tú tardas en abrir el alveolo y lo que tú tardas en abrir la vía aérea. Solo que ahora lo estamos poniendo en una fórmula para que tú te traumes, ¿no? Y recuerdes los tiempos de la prepa en los que odiabas la física porque había fórmulas. Te ponemos la fórmula específicamente porque lo que nos importa es que tú veas que solo puedes controlar un lado del igual. Si controlas el volumen y el flujo, no controlas la presión. Y si controlas la presión, no controlas el volumen ni el flujo. ¿Vamos bien? Doctor, ¿podría repetir esa parte, por favor? ¿Cuál parte? En la donde dice una diapositiva antes, es respecto a lo de, bueno, no, la que sigue. Es que estaba explicando la ecuación, lo que significa lo de EB y lo que Entonces, significa. Ajá. va. Esa, ajá. Presión, ¿Qué significaba cada presión una? es igual. Ajá. Presión es igual a la elastancia multiplicada por el volumen. Ujú. Entonces, distensibilidad es qué tanto lo inflas. Elasticidad es qué tan fácil se desinfla. Ujú. ¿Va? Entonces, para que no te hagas bolas, esto aquí junto es la distensibilidad. Ujú. Más la resistencia al flujo. Llámese, la presión es igual a qué tanto batallas en inflar, si es un globito chiquito o es un globo grande. ¿Va? Sí. Si el globito es chiquito, vas a tener que hacer más presión, ¿no? Ujú. Si el globito es más grande, vas a tener que hacer menos presión. Ujú. Pero también depende de la resistencia, de si la vía aérea está muy cerrada o está muy abierta. Si está muy cerrada, tiene mucha resistencia, vas a necesitar más presión para abrirlo. Tiene sentido, ¿no? Sí. Sí. Entonces, lo mismo que hemos venido platicando, pero en una fórmula matemática para que te hagas pelotas. ¿Va? Está bien. Sí, doctor, gracias. Te la pongo porque aparece en todos lados. Y entonces cuando la veas te vas a traumar, decir, maldita sea, esa fórmula, ¿qué significa? Y entonces ahorita nada más te la estoy poniendo para que veas que no hay tos. O sea, no pasa nada. Es lo mismo que hemos estado diciendo. Ujú. Sí, doctor, gracias. Y entonces, pues la pregunta va a ser, oye, Sebastián, ¿y pues cuál es mejor? ¿No? ¿Qué es mejor? ¿Meter presión o meter volumen? Y pues yo, como siempre, te voy a contestar, pues depende. Depende qué es lo que quieras. La ventaja del volumen es que controlas justamente el volumen que entra y sale, ¿no? Y la desventaja del volumen, pues es que no vas a controlar cuánta presión metes. Ya lo veremos más adelante. En realidad, parte del problema o sea, parte del problema que tenemos es que cuando controlas el volumen, también controlas el flujo. Y eso vamos a ver más adelante, es algo que al paciente le desquicia. Y hace muchas asincronías por eso. ¿Va? La ventaja de un modo por presión, pues es que controlas la presión, pero pues la desventaja es que no controlas el volumen. ¿Ah? Y eso ya veremos que hay ciertos pacientes a quien no nos conviene que no controlemos el volumen. Ya lo iremos platicando.
¿Vale? Y luego, resulta que nosotros podemos decidir en qué secuencia va a respirar ese volumen que le ponemos. Y viene una cosa que se llama la secuencia de respiración. La secuencia de respiración puede ser espontánea o puede ser mandatoria. ¿Va? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que nosotros somos los que mandamos cuando decidimos cuándo empezar la respiración. ¿Va? Ese es un error. Nosotros decidimos el modo ventilatorio cuando el ventilador decide cuándo dejar de meter aire y cuándo empezar a sacarlo. Entonces, una cosa es que tú digas, ahorita ya quiero respirar, ¿no? Y tú metes aire, 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 ¿y cuándo lo dejas de meter? Esa es una decisión que tú nunca haces consciente. Si te vale madre, tú solo en algún momento dices, nah, ya dejé de meter aire, ahora lo voy a sacar. El paciente que está jetón y sedado, eso se le olvida. Tú le vas a tener que decir cuándo dejar de meter y sacar el aire. ¿Se entiende? Ese paciente que tú le dices cuándo hacer eso, está en un modo mandatorio. Si el paciente lo decide, está en un modo espontáneo. Entonces, la ventilación continua mandatoria, ¿va? Son aquellas en las que el paciente decide cuándo empezar a sacar el aire. Digo, el ventilador decide, no el paciente. Y si lo decide el paciente, entonces se llama espontáneo. Resulta que hubo un güey que se le ocurrió, sería una buena idea dejar que el paciente haga lo que quiera, que respire en espontáneo, pero aparte, mandarle unas a fuerza. Vamos a combinarlo, ¿no? ¿Por qué no dejamos que él haga lo que quiera, pero yo me aseguro que al menos de respaldo va a tener algunas? A ese modo se le llama intermitente. Mandatorio. ¿Se va entendiendo? Cuando nosotros juntamos la variable de control con la secuencia de respiración, tenemos los modos ventilatorios. Y tienes el modo continuo mandatorio controlado por volumen, que es lo que estás acostumbrado a escuchar como el asisto control en volumen. Y tienes el modo continuo mandatorio controlado por presión, que es el que conoces como asisto control en presión. ¿Va? Y tienes, por ejemplo, el que es continuo mandatorio soportado por presión, que estás acostumbrado, que se llama espontáneo o presión soporte. Y luego tienes los intermedios, ¿va? En el que tú, como ya habíamos dicho, dejas que respire espontáneamente el paciente, pero te aseguras que tenga algunas mandatorias. Y ese se llama ventilación mecánica, ventilación mandatoria intermitente, y puede ser controlada por presión o controlada por volumen. Y es lo que conoces como SIMD. ¿Va? Que en realidad la única razón por la que te pongo el SIMD ahí es para que sepas que ya no se usa. No sirve para nada. Pero para eso te la pongo, para que la quites. ¿Va? Entonces, si te das cuenta, solo vamos a trabajar con 3 modos ventilatorios. Si manejas esos 3, todo lo demás sale perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuándo vamos a usar el ¿Ninguna duda? SIMB? Nunca, nunca, Pedro. Nunca.
Por si quedó duda, nunca. Sí lo llegamos a usar en algunos casos, pero no lo vamos a platicar hoy, porque te voy a hacer pelotas. Ya te platicaré en qué casos sí se usa, pero en realidad es como un modo que usan los viejitos. Y pues tú estás muy chavo para usar ese AMP. ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Alguien en el salón que tenga alguna pregunta? Está bueno. Pues muy bien, nos vemos mañana. Lean. Muy bien, chicos. Entonces, ahí sí había un momento, Dani, donde no se escuchaba muy bien. De todas maneras, yo edito la parte de estas situaciones que no se llegaron a observar muy bien. Como tengo el video ya pregrabado, no hay ningún problema. Yo solamente ya integro todas las indicaciones que les di en un inicio. Y como bien se los mencionaba, pues puede ser una debilidad ese aspecto que pues no podamos tener esa interacción de manera inmediata con nuestro docente. Pero pues como les comentaba, quienes ya ingresaron posteriormente, pues vamos a tener un sábado de manera específica donde ustedes anoten todas sus dudas y que el doctor va a estar ya de manera presencial apoyándonos para resolver todas las dudas que ustedes tuvieron. No sé si hay algún comentario. Digo, creo que la parte de ventilación mecánica, el doctor Sebastián Rodríguez lo hace ver lo más sencillo posible y que tampoco nos compliquemos. Bueno, en este caso, Lupita ya tuvo la experiencia de poder tener estas clases de manera presencial con el doctor Sebastián y pues bueno, no me dejará mentir que es muy abierto referente a todas las dudas que se lleguen a generar dentro del proceso de esta parte del curso. No sé si tengamos alguna duda referente a las actividades que se mencionaron en un principio. Digo, quienes no pudieron ingresar en un principio, dimos varias instrucciones referente a que el día de hoy se iba a transmitir justamente esta parte de la sesión grabada del doctor Sebastián. La próxima clase o la próxima sesión, que es el día sábado, sí iniciaríamos actividades a las 8 de la mañana y terminaríamos a las 2 de la tarde, los primeros docentes de la maestra Angélica, y a las 4 de la tarde se integra el otro docente que nos comentaba la profesora. Entonces les decía que no hay ningún problema, que quien no se pueda quedar a las 4 de la tarde, no hay ningún problema, sino que ya nada más con que se ponga al corriente con los videos que se suben dentro de la plataforma, con esto ya nos estaríamos poniendo a la par y realizar las actividades que se tienen planteadas de la actividad 3 con la maestra Angélica. De la parte de ventilación mecánica, como ya se los mencioné, en plataforma ya se encuentra el manual de Ventila, donde se empiezan a retomar esos primeros temas que se mencionaron en esta grabación o en esta pregrabación, para que ustedes vayan o puedan ir realizando la primera actividad que se tiene aperturada. Esta actividad se entrega hasta el día 30 de abril, todavía tenemos bastante tiempo para entregar estas tarjetas que se les solicita. Y bueno, no sé, comentarios, cómo vieron la parte de cómo da el tema el docente. Digo, es igual abierto referente a cuando tengamos estas dudas con él. Bueno, a mí me pareció que lo explica muy bien y de hecho, pues ahora que suba la clase, al menos de mi parte, pues sí volverla a ver para retomar cosas que a lo mejor quedaron o anotar bien mis dudas, pero la verdad es que queda muy, muy claro. Perfecto, muchas gracias. Y como les comento, las otras sesiones, ahorita por la situación de que yo requería forzosamente verlos y darles las indicaciones, están de acuerdo que no les podía subir el video y nada más dejárselos a la deriva, sino que ustedes supieran qué actividades se van a derivar de todo esto. Dentro de 8 días sí tenemos clase, pero dentro de 15 días ya estaría yo subiendo con la maestra Magda las otras sesiones que tenemos previstas del doctor Sebastián y yo ya les estaría informando el día sábado específico con fecha para que nos conectáramos todos y resolver todas las dudas con el doctor Sebastián. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Se les complicó a algunos pues la manera, la dinámica en la que él
él expone, digo, ya van a ir viendo que dentro de sus videos, pues la manera en cómo él se expresa, pero bueno, es parte de la personalidad de nuestro docente. A mí me pareció muy identificado, pero hubieron para no alcanzó a escuchar de ver la posibilidad de que, aparte de que se suba la clase la clase grabada de ahorita, pueda subir el video original para que el audio se escuche o se logre escuchar mejor. Sí, claro que sí. Digo, ese es el objetivo, se los voy a subir bien, ya ahorita termino la parte de la edición para que yo se los pueda subir con una mejor calidad. Profe, Mande, Carlos. bueno, yo me conecté un poquito después de la hora y alcancé a escuchar sobre el taller y, bueno, algo sobre la práctica. Ok. Referente a la parte de la práctica, yo les comentaba que la mejor posibilidad que yo encontraría es que pudiéramos, o yo le comento al doctor Sebastián, digo, siempre él durante sus cursos, la última sesión, siempre él aplica para la parte práctica, pero yo sé que muchos de ustedes, hay algunos compañeros que pues no están en la Ciudad de México, y pues el tiempo de desplazamiento, pues también hay que contemplar esa parte, ¿sale? Digo, no son todos, pero pues por esta situación, pues tendríamos que checarlo. Yo lo manejo, lo comento con el profesor y les decía que si hay posibilidad de tener la parte del contacto de manera presencial para la expresión de las dudas en vez de que sea de manera digital, podamos ver la posibilidad que nos proporcionen el aula del Hospital 20 de Noviembre, que es donde normalmente la empresa esa intensa es donde nos proporciona la parte de los cursos de manera presencial, o vamos a solicitar un laboratorio de enfermería para poder realizar esta práctica. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Yo ya les estaré informando de todos modos para que ustedes estén atentos de todas estas situaciones y que pues también estén al pendiente de los mensajes que estén mandando en el WhatsApp, ¿sale? Solamente les digo, ya está aperturada la primera actividad para lo del taller de ventilación mecánica, que lo puedan ir trabajando. La fecha de entrega es el día 30 de abril. También se les subió independientemente del manual de Ventila para que ustedes lo puedan ir consultando, vayan leyendo y anotando todas sus dudas que se vayan generando. Está un simulador que les comentaba, es el simulador de Hamilton y requiere de la aplicación de Flash Player versión 10.0 para que ustedes lo instalen en su computadora. De no poderse correr por alguna situación de la plataforma que tenemos ahorita, yo subo de igual manera la carpeta del simulador a Drive, y con los correos que yo tengo de ustedes, yo voy a poder compartir esa sesión y que ustedes sin ningún problema puedan aperturar esa carpeta y puedan hacer uso del simulador. El simulador de Hamilton viene con diferentes opciones para que ustedes puedan, dependiendo del idioma, ustedes puedan aperturarlo. Si hubiera alguna situación, algún problema, hay algunos compañeros que ya conozco hasta cierto punto dentro de lo que es el INER, quienes no tengo el gusto, pues podérselos proporcionar de manera directa a su computadora, que pudiera yo verlos en el instituto y poderles hacer llegar igual el simulador si hubiera algún problema. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? No, maestra, todo bien. Sí, perfecto. Cintia. Todo bien, profesora. Dani, ok, perfecto, Dani. Erika. Abril. Todo bien, maestra. Una pregunta. El sábado que en la segunda clase, bueno, en las segundas ponencias que vamos a tener a partir de las 4 de la tarde, ¿hasta qué hora terminaría? Se tiene previsto que no se tarde más de hora y media el docente. Perfecto. Sí, Muchísimas gracias. Sí, gracias, Erika. Si no se pudieran quedar, la sesión se graba y se va a subir a la plataforma sin ningún problema. Solamente les pido que vayan al corriente con sus actividades que están previstas de cada una de las unidades. Sí, mis gracias. Abril, Pau, Mariana, Adriana, Guillermo. No, todo bien, Miss. Muchas gracias. Ok. Todo bien, Todo bien, profesora, maestra. Gracias.
Ok, perfecto. Todo bien, maestra, gracias. Gracias, Adri. Yo sé que está en la parte laboral, Guillermo. Todo bien, maestra, también entendido. Pues, entonces, yo ya nada más mando ahorita un mensaje al grupo que pues bueno, la sesión por el día de hoy terminaríamos con esta parte y que ustedes puedan seguir con sus actividades de manera normal y posteriormente, pues bueno, ya en un rato o por la tardecita, esta sesión ya está en la plataforma ya con una mejor calidad, la parte de este video, ¿sale? Entonces, dentro de 8 días nos veríamos a las 8 de la mañana. Sí, gracias. Ok, gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, maestra. Buen día a todos. Gracias, maestra. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día a Buen todos. día a todos. Gracias. Bye. Gracias, feliz fin de semana a todos. Gracias. Excelente fin de semana a todos. Gracias, buen fin.